En términos generales, que sí, en Oaxaca existe, se ejerce, se puede sentir la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque yo no limitaría el ejercicio de la libertad de expresión a los medios de comunicación tradicionales. Creo que estamos actualmente viviendo una revolución informativa a través de las diferentes tecnologías que nos ofrecen, nos ofertan. Hay una discusión permanente si el ciudadano es reportero o periodista, ¿no?, de manera eventual. Sin embargo, creo que la denuncia o lo que se podría decir en algún momento dado está totalmente abierto. Los jóvenes, los ciudadanos de cualquier nivel o estatus social pueden decir si saben utilizar este tipo de tecnologías. O sea, yo creo que ahí el reto para el ejercicio pleno de la libertad de expresión estaría en dar mayores, pues no sé, tanto proveer y acercar de aspectos tecnológicos a la gente, y también estructurar marcos que sirvan tanto para el ejercicio periodístico como para el desarrollo de la libertad de expresión. Yo creo que el uso de las tecnologías nos permite esa situación. Lo que no digan los medios lo dice cualquier ciudadano. Están abiertos el blog, el Twitter, el Facebook, cualquiera de las plataformas que tenemos ahorita nos dicen que sí, hay un grito permanente. O sea, los silencios ya no se pueden quedar ahí. Son constantes avances que nos han permitido a nosotros pues precisamente ganar eso que antes se podría hacer. Lo que hay tal vez es autocensura en algunos medios de comunicación, pero sí existe la libertad de expresión. Ahora hay que hacer algo, como decía Humberto, para que se la Muchísimas gracias. Es importante porque al hablar de fuentes de información, a mí me ha tocado que en muchos de los casos no sabemos especificar exactamente qué es, o distinguir más bien entre lo que es una fuente de información y lo que es la actividad que le corresponde al periodista. Yo creo que para un medio de comunicación, para la integración de la edición diaria, y bueno, aquí hay unos compañeros que están también para integrar el noticiario, para necesariamente nosotros nos nutrimos de comunicados de prensa. ¿Qué es un comunicado de prensa o qué es un boletín institucional? Bueno, pues es aquello que nos da la posición o la postura de la institución que lo emite. Pero ahí creo es en donde nos hemos quedado. Antes decían, en son de broma, que un buen periodista no espera el boletín, sino va por él a las oficinas de prensa. Pero eso decían antes. Pero ahora, ¿qué se hace cuando las oficinas de prensa ya no encontramos ni comunicados, pero tampoco información? Sí, ahora sí copian. Pero yo creo que tenemos que ver, por eso preguntaba yo, ¿quiénes están interesados en eso? Porque el periodista creo que debe de ser interesado por naturaleza, o chismoso por naturaleza, o cuestionar todo lo que dicen. No es que sea uno desconfiado, pero siempre hay que preguntar y hay que decir por qué. O sea, ¿y esto de qué, no? Si una oficina de prensa me está diciendo que hay tantos beneficiarios de tal programa, bueno, pues a nosotros nos corresponde también preguntarle a los usuarios de ese programa si están conformes o no. Y no es un tanto la contradicción o la contraposición, sino es también precisamente darle voz a otra fuente de información. Generar los equilibrios informativos creo que puede ser también una de las situaciones en las que nosotros debemos de trabajar mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces el comunicado oficial no nos apartemos de que es propaganda. O sea, las instituciones están interesadas en que la sociedad tenga una información que les induzca pues a fortalecer su presencia en las mismas, ¿no? Sobre todo en épocas electorales, que yo creo que es un poco hacia donde se va. Entonces, bueno, ¿cuál es la función de la propaganda institucional? Que digo, no nos toca a nosotros presionarla, pero ellos tienen
vaya, una función que cumplir con esta situación. Le están diciendo a la sociedad que todo está en color de rosa, aunque nosotros veamos que están en color rojo, ¿no? Colores todos más encendidos. Entonces, bueno, ¿cuál es la función del periodista y de los medios de comunicación? Precisamente presentar la otra versión. No se trata, como digo, de una contraposición o de una situación de confrontación con el poder que está diciendo, porque desgraciadamente se interpreta como eso. Comentarios como que me estás golpeando, estás, oye, ¿por qué mencionas eso? Si todo va bien y demás. Creo que también hace falta aquí en el asunto de las fuentes de información una cuestión de sensibilidad para quienes están en las oficinas de prensa y que no interpreten o sepamos diferenciar también que eso es un proceso y es una discusión a nivel nacional que se está dando. El asunto de la contratación de la propaganda institucional no tiene que ver con el tema de la cuestión editorial o el trabajo propio de los medios de comunicación. Ahí el asunto de las fuentes de información nos sirven a nosotros como referencia y enmarcados en este tema de la propaganda institucional, pues bueno, quiere decir que está cumpliendo una función que además también está regulada en la Constitución, el asunto de acercar a través de los medios de comunicación el trabajo o la labor que se está haciendo en una institución, pero que los medios desde sus redacciones y como agendas propias, pues también tienen que revisar y presentar la otra parte. Yo creo que las fuentes de información tienen que ser muy amplias para lograr el equilibrio informativo, ¿no? Y el lugar que ocupan las oficinas de comunicación social. Yo creo que ha habido, en toda esta crisis que se ha venido generando en los últimos años, también una crisis que se ha marcado mucho en las oficinas de comunicación. Hay un malentendido, yo le llamo así, porque no hablo de una forma amable, en la función que realiza un jefe de prensa o un vocero o algo. Se supone que el vocero pues está precisamente para informar de las actividades que tiene la institución. Sin embargo, se ha distorsionado el asunto, o sea, el vocero está para alentar la figura y exaltar las virtudes de determinado personaje que en ese momento está cumpliendo la función pública. Se supone que un servidor público está cumpliendo un programa que pues bueno, implica después ese servicio público, ¿no? Es una obligación de ese servidor pues hacer lo que está haciendo. Lo que tendría que hacerse es conocer en qué beneficia a la sociedad determinado programa o determinada actividad o determinada institución, pero ha devenido en el asunto de exaltar, decía yo, la imagen de determinado personaje. O sea, se exalta la imagen, lo que dijo, a dónde fue, inauguró, o sea, es la octava maravilla. Este funcionario, cuando deja de serlo, pues bueno, ya no tiene las herramientas ni tampoco los elementos para poder hacer este tipo de cuestiones. Yo creo que ahí se ha hecho algún intento a nivel federal de regular la propaganda institucional a través de decir que, bueno, que no aparezcan imágenes, que no sea una referencia personal, que se haga de manera institucional, y han habido campañas. Pero ya las oficinas de prensa, en algunas discusiones también, en algunos otros foros, se ha mencionado que bueno, tienen que ser o tienen que pasar a ser como una especie de redacciones, si quieren sobrevivir un poco a la misma inercia de la comunicación. Yo mencionaba mucho el asunto de las tecnologías, o sea, ahorita es tan inmediato todo que necesariamente tienen que situarse quienes están en una oficina de prensa, y digo, me imagino que también algunos de ustedes en algún momento puede en su vida laboral estar en una oficina de prensa como reportero, como parte integrante de la prensa, ¿no? ¿Por qué hacer funcionar una oficina de prensa como una redacción? Porque nos damos cuenta en que el ejercicio diario, que a veces un hecho que puede ser a través de rumores, o a través de especulaciones, o a través de que se da al mediodía, lo están precisando a las 9 de la noche. Entonces hay un margen que no debiera existir, o sea, quiere decir que está
algo no está funcionando porque no están actuando como una redacción. O sea, en una redacción es inmediato, ¿no? Y más en una cuestión como los digitales, o sea, la noticia en un impreso vive 24 horas, pero en un impreso es constantemente tiene que ser, lo que ocurrió hace 15 o 20 minutos ya no es en media hora. Y si una oficina de prensa está habituada a un ritmo en que de 2 a 5 de la tarde el señor jefe de prensa se va a comer y regresa, o tal vez ya no regresa porque siguió la tarde de sobremesa, ¿no? Pues bueno, ya no se sabe, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí hace falta hacer una revisión para quien tenga que hacerlo, obviamente, de las funciones que debe asumir una sala de prensa, porque en todo caso, si es nada más para darle un espacio a tal amigo o a tal cubrir alguna cuota, pues no tienen mucha razón de ser. También estas salas de prensa son parte o funcionan a través de recursos públicos, ¿no? Entonces nosotros también debemos ver qué tanta utilidad tienen y qué tanto funcionan, porque precisamente esas fuentes de información que se generan a través de eso, pues tampoco tienen un sentido, ¿no? Y ahora sucede que en cuestión de las fuentes, a veces las mismas instituciones, hemos visto por ejemplo que de repente la Procuraduría dice una cosa y la oficina de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública dice una versión totalmente contraria, y hay una tercera oficina que después dice no, es que la verdad es eso, ¿no? O sea, lo que quiso decir. Entonces digo, creo que hay sí una crisis que se está viendo mucho y que además también en la cuestión de medios repercute. ¿Por qué nos debe preocupar? Porque pues, bueno, nosotros somos los mensajeros, ¿no? La sociedad está informada a través de nosotros, y si hay versiones contradictorias, nosotros vamos a dar versiones contradictorias. Si no hay quien ofrezca una postura oficial, pues bueno, vamos a quedarnos en la especulación y la sociedad va a estar así, ¿no? Porque puede ser, hay esto, no funciona. Ahora, si no hay esta cuestión de comunicación que fluya, ¿no? Y versiones oficiales, pues bueno, ahí estamos también coartando un derecho a la sociedad a estar informada, ¿no? No es una cuestión de los medios de comunicación o que diga la oficina de prensa, no, es que a este medio no le voy a mandar el boletín para que no esté enterado. No es cuestión de medios ni de personas, ya lo decían aquí, no es cuestión de afectos. Si me interesa realmente cumplir una función para que la sociedad esté enterada, yo tengo que ser abierto totalmente, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, en Oaxaca pasa eso, ¿no? Se etiquetan, se estigmatiza y bueno, pues se hace la información a modo, se sesga y no está totalmente completa, ¿no? Muchísimas gracias. Los comunicados, que es el tema, yo comparto mucho lo que dice Humberto Cruz, hace falta contenido, la sustancia de la información. Entender, yo creo que esto es también en parte la visión que tiene que nacer